¿Ante qué estamos? Es un tema muy serio, porque ahora ya apuntar a Groenlandia. Aroca. Pues yo creo que estamos ante la servidumbre sostenida durante décadas de los Estados miembros, sobre todo los más poderosos de la Unión Europea. Es decir, si todo fuera como es, gravísimo, protagonizado por el señor Trump, esto tendría fin, porque son 2 mandatos y cuando termine este segundo mandato en el que está ya no habría más problemas. Pero los problemas con Estados Unidos continuarían. El problema es que Europa no tiene personalidad para tener una performance propia en el concierto internacional y siempre ha dependido de Estados Unidos y además siempre ha dependido de su poca unidad. Si la Unión Europea estuviera unida y sus Estados miembros no fueran serviles, pues la situación del señor Trump, siendo gravísima, sería coyuntural, pero no lo es. Por tanto, ¿cuál es la postura de la Unión Europea con respecto a la OTAN? No con respecto a Trump, sino con respecto a la OTAN. Yo creo que Venezuela solo era el primer plato. Creo que ahora viene todo lo demás, el resto del menú. Creo que va por Groenlandia, creo que acabará en algún momento, como ha dicho y dijo, amenazando al presidente de Colombia, atacando a Colombia. Creo que tiene más amenazas y que llevará a cabo contra Europa. Donald Trump tiene el poder, sabe que lo tiene, sabe que es más fuerte que Europa y además quiere que lo sepamos el resto del mundo. Estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos donde el orden mundial ha cambiado y ahora es un orden mundial lleno de bombardeos, de violencia, de doblegarse ante el poder o de ir a una guerra. Creo que Donald Trump nos va a llevar a la miseria y a unos tiempos muy peligrosos que no queremos vivir. Ojo, Aroca, Julio César. Yo creo que Trump es bastante más primario de lo que creemos. Algunas cosas, evidentemente, de las que hacen tienen una intencionalidad imperial, pero otras apenas tienen sentido. Acaba de decirlo mi compañera, el petróleo venezolano es un petróleo muy pesado que necesita mucho refino y que por tanto requiere inversiones importantes. Pero el señor Trump, el problema es ideológico y personal y es antisistémico. Ahora nos extraña que diga en una manifestación que yo soy el rey de los Estados Unidos. Una manifestación anticonstitucional, porque la Constitución norteamericana precisamente prohíbe cualquier título de nobleza, cualquier dependencia de la nobleza y cualquier atisbo de monarquía. O sea, lo prohíbe. Por tanto, ¿por qué hace todo esto? Porque controla ideológicamente todo lo que está ocurriendo. Antes decía mi compañera Sara que Venezuela era el primer plato, pero antes del primer plato siempre suele haber entremeses, incluso aperitivos. Y ese es el problema, que Occidente, singularmente la Unión Europea, consideró que los acuerdos de Gaza y previamente la anexión por ejemplo, de los Altos de Golán en el primer mandato del señor Trump, era eso, un entremés, una tapa, un aperitivo. No, este tipo es temible, es un tipo imperialista, es dominador y un nazi. Y Europa no se da cuenta, y me alegro que ahora se dé cuenta el señor Borrell y otros como él. Pero ha habido tiempo para darse cuenta antes de quién era el señor Trump. Bueno, desde hace mucho tiempo y parece que no nos habíamos dado cuenta. Yo espero que mi amigo y compañero de tertulia, Julio César, y entre todos establezcamos una relación de resoluciones de las Naciones Unidas en materia territorial que no se cumplen, por ejemplo, todas las de Israel. Pero vamos, ahora voy a hablar de otra cosa. Sáhara. El día de la Pascua Militar, ¿sabéis por qué se celebra en ese día? Pues se celebra en ese día porque ese día fue el día que el Reino de España recuperó su integridad territorial, no total, porque faltaba alguna cosa más, incorporando de nuevo Menorca a la corona, es decir, a España. Es decir, es un tema de recuperación territorial. Y un señor que no solamente es inoportuno, sino ignorante, pues resulta que le molesta que vaya el presidente del gobierno a la cumbre de París. Él no va, evidentemente, porque no quiere, ¿no?, para precisamente poner en marcha una política europea conjunta en defensa de la integridad territorial de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, singularmente en este caso Dinamarca. Y se olvida, insisto, que la Pascua Militar se celebra celebrando, y valga la redundancia, la recuperación de la integridad territorial del Reino de España. Es un ignorante, aparte de un inoportuno político.
porque no sabe de qué habla, ni en qué momento lo habla. A lo mejor no es él, son sus asesores, lo desconozco, pero desde luego no se puede ser más inoportuno que el señor Feijóo. Feijóo marcó el camino a la Unión Europea. Javier Aroca. Bueno, yo creo que si hay algún calificativo que se le puede aplicar al Partido Popular y a su dirigencia en estos últimos días en relación con Venezuela es ridículo. Han hecho un ridículo espantoso porque le ha faltado todo, incluso la inteligencia. No sabía, digo la inteligencia me refiero desde el punto de vista político, incluso militar. O sea, no sabían por dónde iban los tiros con relación a la señora Machado y al señor González. González don Edmundo, no don Felipe. Y también don Felipe. Le ha fallado todo. Por tanto, yo creo que deberían de taparse un poquito, porque precisamente los vientos, en parte liderados por Pedro Sánchez en Europa y fuera de Europa, no van por donde dice el Partido Popular, ni muchísimo menos. Pero aparte de todo eso, entra aquí en parte la política nacional. Aquí en este mismo programa habíamos hablado de que el Partido Popular tenía sumarios que tenían que ver con Zapatero y que lo involucraban en esta vertiente narcoterrorista traficante del señor Maduro y compañía. Bueno, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dicho que el cártel de los soles es una mentira. Una mentira a la que estamos muy acostumbrados, por cierto, aquí en el Estado español. Aquí las mentiras cotizan, y cotizan mediáticamente y cotizan políticamente. Entonces, ¿cuándo van a dejar de cotizar? Porque si el cártel de los soles no existe, ¿a qué cártel pertenece el señor Zapatero y de qué cártel tiene información el Partido Popular? Sí, el Partido Popular lo que está haciendo es el ridículo, y además, como he dicho muchas veces, como el señor Feijóo es como un biscúter que no tiene marcha atrás, pues no puede rectificar, pero debería de rectificar y ponerse en el lado bueno de la política, no en el lado de Sánchez, sino en el lado del derecho internacional y en el lado de un orden mundial aceptado por las democracias. Y desde luego el señor Trump no es el camino adecuado para el orden mundial en materia democrática. Bueno, ¿qué es la liberación de Venezuela? ¿Cómo lo veis? Bueno, Estados Unidos, me toca, ¿no? Estados Unidos ya liberó a Afganistán, liberó a Irak, liberó a Libia, ha liberado a Siria y nos sigue liberando. Y el problema es que cuando nos libera, me refiero a toda esta lista que acabo de hacer, ninguno acaba en un país demócrata, ni desarrollado ni igualitario. A cualquiera de los cuatro que he citado, solamente han alcanzado algún nivel de desarrollo distinto a aquellos que han podido derrotar a Estados Unidos. Me refiero a Vietnam. El resto, no. Y esto no es nuevo, porque antes mi compañero Fernando se refería al caso de Irak, pero cuando Irak no gobernaba Trump, ni con Libia tampoco. Lo cual, ¿qué significa? Que hay un modelo constante. Yo reivindico más poder para Europa, pero hay que recordarle, por ejemplo, al señor Borrell, que fue representante máximo de la política exterior y de defensa de la Unión Europea. Y hay que recordarle el discurso de investidura de Ursula von der Leyen cuando tomó posesión de su último mandato en favor de una defensa europea y en favor de gastar no sé cuántos miles de millones en no sé qué, y ni se olió y ni se sigue sin oler ni ella ni la señora Kallas, que es la sustituta del señor Borrell, de lo que está pasando con Trump. El problema no es Trump. El problema es el imperialismo de Estados Unidos, interpretado de manera soez y violenta por parte del señor Trump. El Imperio Romano, decía Borrell. Bueno, yo estoy de acuerdo. Ahora no está hablando el pueblo de Venezuela. Lo que ha hecho el señor Trump, por mucho que le cueste al Partido Popular reconocer, es una violación del derecho internacional, es una patada al derecho internacional. Estamos hablando del secuestro de un presidente, te guste o no te guste, pero no puede el señor Donald Trump, donde él cree que hay una narcodictadura o donde él cree que hay un negocio y puede forrarse y robar petróleo o robar recursos
recursos naturales, imponer un nuevo orden donde sea que Donald Trump manda en el mundo y nadie le contesta. Por eso creo que Europa debe estar fuerte, que Europa no puede ser tibia, que Europa necesita una respuesta conjunta, que no solo España debe llevar el discurso. Ayer cuando escuchábamos algunas declaraciones después de la cumbre en París, creo que se debe contestar a estos matones de colegio y no se debe doblegar, porque si no pasará lo de siempre. Los hechos son contundentes, lo está demostrando. Yo no creo que el problema ahora mismo para poner todas las fichas en el tablero sea exactamente Rusia. Yo creo que en cierto sentido Putin es el reverso de la moneda en otro orden de cosas del propio Putin. La prueba es cómo están tratando el caso de Ucrania. Y tampoco creo que la ecuación quepa China, porque es que China, sí, es verdad que en Estados Unidos son muy temerosos de los avances y la posición de China, pero China ni está invadiendo nada, ni está bombardeando a nadie, ni tiene pretensiones imperialistas. En todo caso, tiene pretensiones de sobrevivir ellos mismos en su mundo. Pero el caso de Estados Unidos es que es muy singular, por eso a mí me extraña mucho que ahora digamos todo, aquí se fuma, pero es que aquí se está fumando desde hace más de decenas de años. Y todos los Estados miembros de la Unión, con memorables excepciones, y aunque sea pequeña, es una memorable excepción el caso de Pedro Sánchez, están sometidos a los Estados Unidos y a todo su imperio y a la OTAN. Bueno, que ahora incluso los que apoyaron a Trump cuando ganó las elecciones parezcan otra cosa, bueno, yo creo que hay que salir del desengaño de una puñetera vez. Es decir, el señor Trump era un antidemócrata cuando ganó las elecciones. Antes de ganar las elecciones se han cumplido o se están cumpliendo 5 años del asalto al Capitolio y desde luego ahora se ha manifestado no solamente como un antidemócrata, sino como un imperialista del viejo cuño, invadiendo, violando el derecho internacional y teniendo un comportamiento desde el punto de vista territorial hitleriano. Así empezó Hitler. Lo vuelvo a decir y no es la primera vez que lo digo. Por tanto, aquellos que apoyaron esa política que alumbraba, que nacía con la victoria en las elecciones del señor Trump, lo que estaban saludando es el nuevo año, el nuevo ciclo de la internacional de la extrema derecha. Los que han salido pertenecen a eso, a la internacional de la extrema derecha. Y por eso saludaban la victoria del gran padrino, porque él es el gran padrino de todas las extremas derechas y no se oculta, querido Javier, Julio, no se oculta, porque antes se ha dicho, no solamente en la estrategia internacional de defensa, sino en distintas manifestaciones, que el señor Trump está dispuesto a apoyar todos los movimientos insurrectos desde el punto de vista democrático que surjan o que ya han surgido en Europa. Es decir, el principal aliado de la extrema derecha y de la estrella radical y de la derecha radical en España es Trump. El principal aliado de estos mismos movimientos en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Dinamarca, es el señor Trump. Salgamos de la ignorancia. Este señor es el padrino de la internacional antidemocrática de la extrema derecha. Y lo que se esperaría es una derecha democrática capaz de tirarse al monte, como algunos se tiraron, frente al nazismo y al fascismo en Italia. Pero aquí, lamentablemente, en España, la derecha no tiene esa tradición. La derecha en España es cómplice del fascismo. Javier, pero no todos los gobernantes de ultraderecha se dedican a cometer injerencias en otros países. No todos. Y además eso no es algo específico de la ultraderecha. Antes estabas diciendo que... No, en eso estoy de acuerdo contigo. Antes estabas diciendo que China que China poco menos que tiene un comportamiento muy elegante en la realidad internacional. Hombre, pregúntale a Filipinas, pregúntale a Vietnam, pregúntale a Taiwán, mira las islas que está construyendo de forma artificiosa y entrando en zonas de exclusión económica que pertenecen a otros países. Otra cosa es si a nosotros nos molesta igual, si nos damos cuenta o si se denuncia, que ese es lo único que hace la Unión Europea y es la diferencia entre los valores y la capacidad de reacción. Aquí somos estupendos en cuestiones morales, solamente en el discurso, pero no podemos... ¿Tú crees que los chinos pueden invadir España un día? No, yo no lo sé. Bueno, te lo digo para que lo pienses. Vale, pues luego. Ana Ibarzabal, Fernando. Bueno, normal que Alberto Núñez Feijóo proponga su nombre como candidata si tiene las mismas ocurrencias que él, las mismas luces. A mí me parece
Muy triste por parte de María Corina, pero es una señora de la que espero poco. Traicionó a Venezuela, vendió a su pueblo, anunció recompensas para quien se atreviese a entrar con los tanques y sacar a Nicolás Maduro. Vendió y ofreció todo el petróleo del mundo y ahí están las imágenes infames que vimos de ella. Yo creo que es una traidora y creo que además es una golpista, como Donald Trump, pero sin poder y sin categoría. Esta señora incitó a la violencia contra el pueblo venezolano, a una violencia que ha aplaudido además de Donald Trump después de asesinar esa gestión, ese secuestro, esa invasión a 100 personas, como decíamos antes, y aún así lo sigue aplaudiendo. Yo creo que no es la candidata como Feijóo, porque no quiere. Con niños. Sevilla hay de todo. Gente para esto, en la cabalgata. Hombre, para los niños no pareciera muy edificante. Hombre. Javier. Pero yo creo que en cualquier aglomeración que se produzca en cualquier parte del Estado español, excepto honrosas excepciones, va a haber insultos de Pedro Sánchez, hijo de puta. Porque se ha convertido en la consigna no solamente de los maleducados, sino de los activistas de la derecha y de la extrema derecha. Por tanto, a mí no me extraña que también se haya producido en la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla. Pero quiero decir que la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla es una celebración laica, organizada por laicos, que no tiene nada que ver con el ayuntamiento, ni con la Junta, ni con nadie. Es una celebración eminentemente popular y el problema de este año es que ha sido colonizada políticamente por el presidente de la Junta de Andalucía. Y por tanto eso ha permitido el que se polarice incluso más de lo que normalmente se polariza la expectación que genera, por cierto, en adultos, porque se supone que es para niños y para niñas. Y por tanto ahí se ha producido este tipo de acontecimientos que fundamentalmente pienso que son de una mala educación absolutamente insoportable, pero no solamente por demócratas, sino simplemente por ciudadanos. Yo creo que si alguien quiere llegar al poder a partir de que en las calles se vayan produciendo algaradas con vociferancia de Pedro Sánchez, hijo de puta, o del que fuera, yo creo que esta gente está inhabilitada para tener una representación digna y democrática de los destinos futuros de este país. ¿Por qué decías que Moreno Bonilla... Moreno Bonilla este año ha salido imitando o falsificando a un rey, el rey Baltasar. Es verdad que otros políticos han salido en otras ocasiones, pero a mí me parece que habría que reservar estas fiestas que son singularmente de los niños y que son laicas, habría que reservarlas del poder religioso, del poder político y también del poder administrativo. Un momento, porque esto debería ser como ha sido. Tiene esas imágenes, Ane Ibarzábal, Moreno Bonilla de rey Baltasar. Cuéntanos, Ane. Sí, precisamente por esas imágenes que vamos a ver ahora le han llovido las críticas a Moreno Bonilla por convertirse en eso, en el rey Baltasar, vestido del rey Baltasar y con la cara incluida pintada de negro. Es lo que se conoce como blackface, que le vemos ahí, pues con la cara pintada de negro. Eso sí, tiene también algún que otro defensor, como el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que ha dicho que siente muchísima envidia del presidente andaluz, que le hubiera encantado ser rey mago. Hacía 39 años que un presidente de la Junta de Andalucía no se convertía en sus majestades de Oriente, en una de sus majestades de Oriente. ¿A esto te referías? Sí, me Y pido opinión, Javier y Ana, ¿qué os parece? Los dos sois de Andalucía, ¿qué os parece esto? Y sevillano. Lo de los gritos que hemos oído y lo de Moreno Bonilla, que nos acaba loca, ¿qué os parece? Vuelvo a insistir en mi planteamiento, ya sé que ha habido otros políticos que lo han hecho, yo creo que en este caso el Ateneo de Sevilla debería de preservar la identidad y el aprecio que tenemos los sevillanos sobre la cabalgata de los Reyes, que es de los niños, y que no se vean contaminadas ni por la política, ni por la religión, ni por ningún otro elemento externo a lo que debe de ser una celebración para los niños y las niñas de Sevilla. Si iba moreno o iba rubio... Hay quien considera que habiendo personas de raza negra... A mí me parece racista. Sí, yo lo digo porque hay gente, ya que hay gente que considera, si me permitís esto, sí. Hay gente que considera que habiendo personas de raza negra pueden perfectamente hacer de rey negro. Hay considera eso y por eso hay gente a la que le genera esto. Es un debate y además en una ciudad en donde, según dice la historia, durante mucho tiempo hubo hasta un 20% de población negra. Me refiero a mi ciudad, Sevilla, y en donde existen, por ejemplo, hermandades muy significativas la Semana Santa como los negritos y otras que se han extinguido como la de los mulatos. Pero yo voy a insistir en el aspecto político, politizador de la cabalgata y sobre todo en otro elemento que ha sido descuidado, probablemente
simplemente porque los dirigentes políticos de la actual Andalucía están muy protegidos mediáticamente. Mientras que este señor saludaba y se reía y estaba alborozado de su felicidad, que no dudo que la tuviera, en Málaga se habían decretado 2 alertas rojas. Y estaba toda Málaga y parte de la costa mediterránea y atlántica de Andalucía azotada por una terrible tempestad. Y este señor estaba allí tan feliz y tan contento, dando vivas a no sé a quién, porque no sé a quién daba vivas. Yo, desde luego, como presidente de mi país, hubiera estado más preocupado de lo que le estaba pasando a los malagueños y a los gaditanos y a los granaínos, que no a salir más o menos bonito en una cabalgata de los Reyes Magos. Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento muy complicado y muy peligroso en el que Sánchez tiene que tirar un poco de valentía y de cierto compañerismo con otros países miembros de la Unión Europea, que la política nacional, el Partido Popular está tan perdido que la oposición poco puede hacer, que el gobierno tiene mucha tarea pendiente, que lo está haciendo, que ya ha pedido a todos sus ministros medidas que puedan aprobar y sacar adelante para mejorar la vida de la gente. Creo que queda legislatura para rato, no sé si hasta 2027, pero creo que finales del 2026 llega de sobra, con una derecha lenta, torpe y que no está sabiendo hacer las cosas. El gobierno tiene tira. Relación con respecto al acoso, la corrupción, sin embargo, es un presidente que tiene una flor en el culo, porque tiene un opositor que no deja ninguna oportunidad para favorecer su permanencia durante mucho tiempo. Su opositor, liderado fundamentalmente, o por lo menos en parte, por el señor Feijóo, es un metepata de antonomasia, ¿no? Y claro, pues así el presidente seguramente va a poder respirar, sobre todo si además, como acaba de decir Fernando Garea, el presidente del gobierno y su partido están dispuestos a cumplir los acuerdos originarios con los que lo apoyan, porque el Partido Socialista, durante todo este tiempo que ha ocurrido en esta legislatura, ha hecho un simpa. Es decir, ha obtenido los apoyos de sus socios parlamentarios, pero luego se ha ido sin pagar. Y eso en política se paga. Y probablemente lo que esté ocurriendo ahora, espero a ver qué pasa en la reunión de mañana, es que por fin el presidente del gobierno esté dispuesto a pagar. Y en política eso es importante, porque entre otras cosas genera confianza política. Yo creo que se dan condiciones incluso para que los más acérrimos contrarios de su coalición parlamentaria, no de gobierno, sino de parlamentaria, estén dispuestos a seguir. Pero para eso el presidente del gobierno tiene que pagar lo que debe, porque ya está amortizado. Si es que ya lo han criticado por todo, ya, ¿qué más tiene que hacer? ¿Pagar lo que debe? Pues simplemente por lo que se firmó en el acuerdo de investidura, tanto con... ¿Pero qué es? ¿Eso qué es? Bueno, pues hay asuntos pendientes en el programa, por ejemplo, las competencias al País Vasco, que se firmaron y no se han cumplido. ¿Estás preocupado por eso? No, yo no estoy preocupado por eso. Yo estoy preocupado por las competencias de mi país, de Andalucía. Lo que pasa es que no hay ningún gobierno verdaderamente sin dependencias mesetarias en Andalucía que esté dispuesto a que se cumpla nuestro estatuto, que al menos es tan importante y más que el catalán. Lo que pasa es que no hay, digamos, vigor andaluz y político en nuestros gobernantes para que los andaluces recuperemos y consigamos el poder político que nos concede nuestro propio estatuto de autogobierno. Pero ese es nuestro trabajo. Ahora estoy hablando del trabajo de Pedro Sánchez. Y además de las transferencias a Euskadi, ¿algo más que creas que debiera cumplirse? Bueno, tiene que cumplir, por ejemplo, lo pactado en materia de financiación con los partidos catalanes. ¿Y en materia de vivienda crees que... Bueno, pero eso ya es general. Eso no, pero, hombre, pero no es pecata minuta. La pero vivienda... Eso no es que cumpla con los vascos, los catalanes, eso es que cumpla conmigo. Eso es que cumpla conmigo, como ciudadano y con toda la ciudadanía. Si un presidente del gobierno, un partido, en este caso ya no me refiero a la coalición parlamentaria, sino a la coalición de gobierno, es decir, PSOE más Sumar, no están en condiciones de poner los palos principales, no los que han puesto, sino más, en favor de arreglar el problema de la vivienda, es que esta legislatura no habrá merecido la pena. Fíjate tú, me pongo como paje. Como paje. Manuel Rico, ¿qué tal? Este discurso de Trump mide también a España. ¿Qué os parece, Javier? Ana Cabanillas. Sí, no tiene nada que ver con ser andaluz. A mí esto me huele a chomquino, mejor dicho, me huele a cuerno quemado.
Y a cuerno quemado desde el punto de vista... Por supuesto que no tiene nada que ver con ser andaluz. Ya, como diría mi amigo Vicente del Bosque, el que es gilipollas español es gilipollas español. Te lo digo porque... Y puede ser de Andalucía, de tal, pero una vez Sevilla, de Soria... Una vez leí en un periódico capitalino muy importante que había miles y miles y miles de personas en la puerta del Palacio de las Dueñas cuando se casó la duquesa de Alba. Bueno, en la puerta de la duquesa de Alba no caben ni 100 personas. Y había miles y miles y miles según la prensa cortesana. Quiero decir que los andaluces no tenemos la culpa de que haya andaluces... Nadie ha dicho nada de eso. Por eso, no, ha dicho antes como andaluz. Javier, ¿qué te parece lo de Fran Rivera? A mí me parece una extravagancia de una persona que creo que tiene poca formación democrática y que su condición de torero no lo habilita para nada. Es una víctima, como somos todos, del famoseo. Y otra cosa es que, lo he dicho en otra ocasión, que fuera Sánchez Mejía, entonces sí me preocuparía, porque Sánchez Mejía para mí era un torero que merece toda la atención, como lo demostró con la generación del 27, pero no es el caso. También a llevarlo a los tribunales, pues yo tengo mis dudas, porque luego encontramos unos tribunales que están saturados. Me parece interesante lo que dice Ana Cabanillas, esto de, ¿tú crees que es sentido del humor entonces? Yo creo que... El contexto de humor, puede ser un intento de sentido del humor. Yo, torero, cómico, experto en geopolítica, Sara, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que contexto de humor. Hay demasiado papanatas con un teléfono móvil. A mí me parece que Fran Rivera tendría que tener un poco de respeto a la gente. Creo que es una persona con muchos seguidores en las redes sociales, que este vídeo está en todas partes y que debería tener más responsabilidad para no llamar a una potencia mundial a que venga a este país a bombardear, a invadir, a atacar o a secuestrar a un presidente de gobierno. No tiene ninguna responsabilidad política. Pero yo sí que otorgo ciertas capacidades, quizás de manera errónea, a gente que tiene seguidores en las redes sociales para que no hagan estas cosas. Tanto a influencers que te dicen que no leas un libro, tanto a toreros que te dicen ojalá vengan a invadirnos. A toda esta gente yo le pido responsabilidad porque les ven chavales, porque les ven ciudadanos y sobre todo les ve gente que no tiene que escuchar. Que puede no compartir lo que piensa, pero que la libertad de expresión, quiero decir, y yo no lo comparto y me parece que es una tontería y creo que lo dijo sin darle la importancia que puede dársele, ¿no? Pero es que la libertad de expresión que luego no está para... para pedir invasiones y para pedir que vengan a secuestrar al presidente de tu país. Yo creo que la libertad de expresión no debe tener límites hasta que un día vulneras los derechos humanos y hasta que otro día confundes la libertad de expresión con la libertad de agresión. Pero lo cierto es que yo sepa, no tiene ninguna capacidad para analizar. Lo cierto es que él tiene libertad de expresión para decir lo que ha dicho, pues él lo ha dicho. También se puede juzgar lo que ha dicho o se puede analizar. También hay libertad podéis analizarlo, digo yo, Javier, que es decir, que hay gente que puede decir, pues vaya, decía humor, Ana, y quien dice, pues el humor ¿dónde lo tiene? Pero yo lo que, evidentemente, si uno analiza con una cierta ternura, digamos, y el Código Penal, pues cabría, como algún jurista ha pensado que cabe este tipo de conducta dentro del Código Penal. Pero claro, a mí lo que me sorprende es que estas cosas nos parezcan humorísticas y que luego haya gente en la cárcel por haberse expresado de alguna manera. Por ejemplo, Hasél. O acordaros el caso de los titiriteros, ¿no? O de los cristovitas, como decimos en mi tierra, ¿no? Entonces habría que establecer una especie de pacto de entendimiento para que concebiremos qué es libertad de expresión, qué es humor y cómo deben de ser valoradas por nuestros ilustres jueces, ¿no? Porque claro, y por nuestros ilustres medios de comunicación. Porque claro, si en unos casos consideramos que alguien que esté hablando, e incluso con sentido del humor, diga algo y que merezca la furia de muchos medios de comunicación y que esto se considere como un acto humorístico, cuando están memorando ni más ni menos que algo gravísimo que ha ocurrido, como es la violación del derecho internacional y otros muchos derechos, en el caso de Venezuela, hombre, a mí me parece que por lo menos es para pensárselo. Bueno, lo cierto es, ¿os parece, Javier, que esto fue la antesala de lo que estamos viendo ahora? Un Trump que indultó a estos ultraderechistas y ahora han marchado orgullosos por las calles de Washington. Sí, se repite el modelo, ya lo he anunciado desde mi conocimiento de la historia, que me interesa muchísimo, porque la historia lamentablemente se repite y si no rima, y hay que citar el golpe de la cervecería de Hitler, que cuando lo dio, que evidentemente las intenciones que tenía eran clarísimas, era de tomar el poder en nombre del nacional
socialismo fascista y nazi alemán, pues los jueces prácticamente pasaron por alto todo lo que había ocurrido. A partir de ese momento, el señor Hitler, por llamarlo de alguna manera, y sus seguidores se vinieron arriba. Por tanto, evidentemente, esto es una antesala de lo que está ocurriendo, como también lo fue la primera legislatura de este señor, que vuelvo a repetir, que este señor ya ha sido presidente de los Estados Unidos y ya tenía estos andares. Lo que pasa es que, bueno, hubo mucha gente interesada en no darse por aludido, pero evidentemente todo estaba anunciado.